Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenos días. Nos da mucho gusto saludarles, nos da mucho gusto reiniciar esta segunda temporada de nuestros cultos en casa. Decidimos por el momento suspender todas nuestras reuniones presenciales debido a que hay mucho rebrote del virus en nuestra ciudad. Aún así no queremos parar ni de adorar a Dios ni de conectar con ustedes, así que queremos pedirles por favor, conéctense, manden sus acciones de gracias, igual también manden sus peticiones, participen dentro del grupo. Vamos a iniciar esta mañana leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice así, 8, versículo 37 al versículo 39, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas las cosas, dice la palabra, somos más que vencedores. Y yo creo que esa palabra aplica muy bien para nosotros en este tiempo, porque tenemos muchas peticiones por salud, tenemos muchas peticiones por consuelo también, y necesitamos como iglesia estar llevando delante del Señor cada una de las peticiones. Así que queremos en esta mañana poner en oración esta reunión, todo lo que vamos a hacer. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Damos gracias porque hasta aquí, Señor, nos ha mantenido, Señor, y sostenido tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que has tenido a bien, Señor, tocar su cuerpo y dar su sanidad, Señor. También damos gracias, Señor, por quienes has decidido llamar a tu presencia, Señor, y gozan de salud plena, Señor, y gozan de estar contigo. En esta mañana damos gracias, Señor, porque entendemos tu voluntad y sabemos, Señor, que va a obrar para bien a cada una de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque nada nos ha hecho falta, Señor, porque estamos seguros en nuestros hogares. Damos gracias, Señor, por tu provisión, que es mucha. Queremos en esta mañana, Señor, que limpies, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que pueda estorbar, Señor, entre tu presencia y nosotros. Que podamos adorarte, Señor, con entendimiento, con conocimiento, Señor, de quién eres tú. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos oyes. Sabemos, Señor, que el acceso a ti está abierto, Señor, y tu oído está atento, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en cada hogar. Que pueda sentirse, Señor, en cada familia. Que podamos hacer uno, Señor, a una distancia. Tú sigues siendo el mismo Dios, Señor, y en control de todo. Eres bueno, Señor, y por eso te adoramos. Amén. Vamos a iniciar nuestro tiempo de alabanza y queremos que cantes con nosotros desde tu hogar. El Señor nos escucha y yo creo que se siente feliz de escuchar a sus hijos adorar una semana más. Vamos a iniciar. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, que me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo
tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, que me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición, que me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Y eso es lo que nos da esperanza y es lo que nos da fortaleza. Aunque miremos con estos ojos físicos tiempos difíciles, nuestro espíritu descansa en que el amor del Señor es el que nos sostiene en todo tiempo. Vamos a cantar que nuestro Dios es un Dios de imposibles. En el silencio escucho tu voz, voz que me llama, ven a mí. En el misterio tú eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón y mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti y voy a lo incierto.
Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón y mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Aleluya. El Señor puede seguir trabajando en nuestras vidas a manera que nosotros le vayamos permitiendo espacios en los que podamos ser ese utensilio del que Él se sirve para llevar su palabra, su consuelo, su abrazo a todas las personas que tanto lo están necesitando ahora. Vamos a terminar cantando que somos hijos de Dios. Con tu melodía me
mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Así es, descansamos en que somos hijos de Dios. Vamos a dar el tiempo a la palabra de Dios. Esperamos ser de bendición en esta mañana para ti. Buenos días, hermanos. Esta mañana tengo el gusto de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y la semana pasada iniciamos una serie que el pastor nos presentó. La serie se llama Loading. Loading significa cargando, y si ustedes pueden ver en nuestra pantalla, la semana pasada se dio el primer tema, entonces estamos cargando nuestra historia a un 10%. El día de hoy, bueno, me toca la segunda historia, vamos a cargar el segundo personaje de la historia del nacimiento de Jesús. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Antes de iniciar, vamos a poner la palabra en las manos de nuestro Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque esta buena palabra, Señor, llega a nuestras vidas en tu tiempo y según nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estando en nuestros hogares, Señor, en descanso y en paz, Señor, tú puedes hablar. Tu Santo Espíritu, Señor, puede redarguir nuestros corazones, puede enseñarnos, Señor, cosas que desconocíamos y puede encaminarnos siempre, Señor, a tu verdad. Queremos que esta palabra tuya, Señor, caiga en buena tierra, que sea tomada, Señor, por tus hijos con agrado, Señor, como todo lo que viene de ti. Y que podamos, Señor, a través de esta historia, Señor, de estas personas, retomar fuerza, Señor, en tu palabra, poder absorber de ti, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para estar animados, para estar nutridos, para estar fuertes, Señor, y enfrentar, Señor, lo que este mundo trae, Señor, lo que esta vida tiene. Que podamos ser, Señor, ejemplo y estandarte, Señor, de que tú resplandeces en medio de nosotros. Quédate, Señor, en medio de nosotros y habla tu buena palabra, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande. Amén.
Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a estar viendo algunos versículos, no todos. Si tienes tiempo en la semana, puedes leerlo y puedes meditar un poco más, estaría muy bien. El primer personaje, del que el pastor nos hablaba la semana pasada se llama Gabriel, y yo creo que todos nosotros identificamos a Gabriel. Es el mensajero de Dios, su nombre significa mensajero, y estuvimos hablando de su mensaje, de su trayectoria, de cómo él estaba al servicio de Dios y llevaba las más grandes noticias a profetas, a servidores, a personas humildes, pero les traía buenas nuevas del Señor. Esta semana vamos a hablar de Zacarías y de Elizabeth. Algo importante de estas dos personas es el significado de sus nombres, y Zacarías y Elizabeth tienen un significado trascendente. La Biblia los describe como justos e irreprensibles. Según el versículo 10 de Lucas, dice que eran justos, que eran irreprensibles en todos los mandamientos que el Señor tenía. Es bien importante darnos cuenta que no podemos seguir un mandamiento o guardar un mandamiento que no conocemos. Entonces, damos por hecho que ellos conocían la palabra de Dios y que ellos la guardaban porque anhelaban, deseaban tener comunión con Dios. Zacarías venía de una familia sacerdotal, y Elizabeth venía de la familia de Aarón, también sacerdotal. Entonces era una familia que para su tiempo y en el lugar en el que vivían tenían cierto renombre. Ellos tenían solamente un pequeño problema, y su pequeño problema es que ellos no podían tener hijos y ya eran gente de edad avanzada. Un día, durante el servicio de Zacarías en el templo, no era mucho el tiempo que tenían que servir, solamente eran 2 semanas durante el año, y los sacerdotes de toda su casa servían en todas las labores que había en el templo, desde ofrecer sacrificios, ofrecer incienso, limpiar, recibir las ofrendas, orar por las personas. Le tocó a Zacarías en suerte un honor muy especial, un honor que representaba algo de lo más importante que se hacía en el templo, que era ofrecer el incienso. Cuando él estaba en esas labores de ofrecer el incienso al Señor, el incienso se ofrecía por la mañana y por la tarde. Estaba durante el tiempo de la tarde ofreciendo incienso cuando apareció un ángel del Señor ahí frente al altar y le dijo así: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Qué gran escena nos representa esto. Imagínate que tú estás sirviendo al Señor en cualquiera de las cosas que se ha puesto en tus manos, ya sea desde limpiar un baño, dar una clase de niños, dirigir el culto, barrer la iglesia, recibir a los hermanos. Y en el trabajo que tú estás realizando para el Señor, apareciese un ángel y te dijera: oye, tu petición ha sido escuchada. Es una gran imagen, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que te das cuenta que sabe el Señor tu nombre. Y no solo tu nombre, sino que escucha lo que tú has estado orando. Y si tú ves un ángel frente a ti, imagínate el Señor respondiéndote en persona. Es una gran imagen, es algo que a nosotros nos sorprendería, nos llenaría en este tiempo. Pero vamos a ampliar esta imagen un poquito más. Vamos ahí a Lucas capítulo 1, versículo 10. Dice así: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud del pueblo. Es muy maravilloso tener un momento íntimo con Dios, en el que nos sentimos plenos, en el que podemos descargar todo de nosotros, en el que podemos agradecerle lo bueno que Él ha sido, lo grande que Él es, la misericordia que día a día Él nos tiene. Pero todavía es más grande sentir, y no solo sentir, poder oír a un ejército que nos arropa con sus oraciones. Fíjense que en este tiempo, en estos días difíciles, estos días anteriores, como iglesia, tuvimos la oportunidad de que varias personas a lo largo de la semana se acercaran a nosotros y nos pidieran en específico por la salud de algunas personas. Y escuchando de ellos mismos, ya sea de los familiares o de las personas que estaban en necesidad de salud, escuchamos que ellos se sentían tranquilos porque la iglesia oraba. Muchos estaban intranquilos porque su familiar estaba en el hospital, y el familiar nos refería que en el hospital tenía mucha paz porque sabía que su iglesia
estaba llevando sus peticiones delante del Señor. Es importante una iglesia que ora, y cada petición que tú escuchas, que tú conoces, que llega a tu vida, es una petición que no tiene otro fin más que seas tú quien la lleve delante del Señor, quien tú puedas también acompañar a esa persona durante su proceso en oración y decir: Señor, este hermano está pasando por esto o por aquello. Señor, te lo recuerdo, te lo encargo, dale fuerza, dale paciencia, dale virtud, dale palabra, dale sabiduría, dale salud. No sabemos a veces qué están exactamente pasando, pero sí podemos recordar a nuestros hermanos. Y es importante, nuestro título que ponía, decíamos: tú haces multitud. Tu oración es importante. Muchas veces abocamos las peticiones al equipo de oración de la iglesia y decimos: bueno, ese equipo se encarga de las oraciones. Pero sabes, la oración de la iglesia hace multitud. Y tal vez nosotros digamos: bueno, este hermano ora más bonito o el otro ora más bonito, y podemos dejar que él lo haga mejor. Pero todos nosotros tenemos la capacidad de entrar directamente al Padre y llevar las peticiones que a nosotros nos han sido presentadas. Entonces, si esa petición llega a tus oídos, eres tú quien necesita llevar a esa persona delante del Señor. Nosotros hacemos multitud. Una persona hace multitud. Cada uno de nosotros dando oído y poniendo atención a lo que mi hermano necesita es una voz más que el Padre escucha en favor de la persona que está pasando por prueba. El número 2 de nuestra historia es: cree y grítalo. ¿Y cómo llegamos ahí? Zacarías tenía una petición, la dije al inicio de la plática, tenía una petición, y su petición era personal. El ángel le dice: tu petición ha sido oída. No sabemos si su esposa había orado tantos años que dejó de orar. No sabemos si era algo que ese día él dijo: bueno, tengo el honor de estar frente al altar del incienso, hoy es el día en que la voy a presentar delante del Señor. No sabemos, pero el ángel le responde: tu petición ha sido oída. El altar del incienso en el tabernáculo tipifica a las oraciones de los santos. Por eso es que era tan importante que estuviera encendido de día y encendido de noche, porque las oraciones de los santos no deben de parar. Las oraciones de los santos son importantes para Dios, tanto que tiene Él un nombre para ello, y es el altar del incienso. Y fíjense que estaba él llevando su propia petición. Fíjense qué grande es esta escena. Estaba él haciendo su trabajo en la iglesia, y puedes ampliar un poco más la escena y ves a toda la multitud orando por él. Ves a toda la multitud orando. Tú no sabes qué estaba pidiendo la multitud, pero en ese tiempo lo que se pedía era que el incienso que el sacerdote ofrecía fuese acepto delante de Dios, y que el siervo de Dios pudiera salir de la presencia de Dios con bien. Eso era lo que el pueblo pedía. Entonces todos estaban a una por la oración de Zacarías, y fue respondido de inmediato, y fue respondido de una forma sobrenatural, sobre expectativa y con un propósito bien definido por Dios. Entonces podríamos decir: pues gloria a Dios, esta es una petición que ya fue oída, que fue respondida, y ya está, a la que sigue. Sin embargo, muchas veces nosotros nos encontramos en la misma condición que Zacarías. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Vimos esta escena mágica y dice Lucas 1:18: le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Estamos hablando de un sacerdote cuyo trabajo era recibir la ofrenda, entregar la ofrenda delante de la presencia de Dios, afirmar a los fieles en que Dios es bueno, en que Dios es justo, en que Dios responde, que conocía perfectamente la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Ana, y de lo que Dios era capaz. Conocía la historia, conocía todos los mandamientos, se las había contado a tantas veces. Y cuando el ángel está frente a él, le dice: ¿pero para cuándo? Es que si tú ves, ya estoy grande y mi mujer también. Tristemente olvidó de quién estaba hablando. No le creía al Dios que le estaba respondiendo
su petición. Y en ocasiones tenemos nosotros clarísimo la petición que queremos llevar delante de Dios. Y decimos, es esta y necesito esto y me urge tanto. Señor, tú lo sabes, Señor, tú me ves y tú me conoces y sabes que la necesito. Pero nos olvidamos o no nos detenemos a pensar en quién es Dios para mí. En que si Dios responde, responderá siempre de acuerdo a su perspectiva que tiene de mi vida y de su propósito en mí, y no responderá de acuerdo a mis caprichos o de acuerdo a lo que yo creo que necesito. Hacemos una selección. Yo no sé si les ha pasado, pero yo me he visto a veces tratando de corregir en mí esta actitud de que tenemos una petición que nosotros catalogamos importante. Y entonces sí, como decimos, esta no la puedo luchar yo solo, la voy a compartir con la iglesia, o sea, la voy a llevar a alguien más que ore conmigo porque esto sí siento que esto no lo puedo orar yo solo. Sin embargo, tenemos otras 20 peticiones debajo de esa que nosotros clasificamos como importante y decimos, bueno, de esta deuda yo puedo salir si pido un préstamo, de esto yo puedo salir si hago el otro, de aquello yo puedo salir y todo empezamos a resolverlo a nuestra fuerza, a lo que nosotros catalogamos como qué es lo más importante y qué no es tan importante, que Dios no tiene que poner su atención en esto. Y olvidamos que le dimos o cedimos el control de nuestra vida a Dios. Y entonces nos presentamos como Zacarías, Señor, esta es mi petición, esta es la que valoro yo, la más importante, ¿para cuándo? Necesito que sea rápido. Sabes, entiendo que tus tiempos son perfectos, pero a veces siento que tardas mucho. Y a veces podemos encontrarnos en esa situación de creernos tanto el ser hijos de Dios y olvidar que el que gobierna el mundo, que el que gobierna el universo es Dios. Y que el que puede saber qué es para nuestro provecho y no lo es Él mismo. Aún así, aunque Zacarías no creyó, la respuesta a su petición ya había sido dada. El ángel vino y le dijo, hola Zacarías, tu mujer va a concebir, va a dar a luz un hijo y le va a llamar Juan. Así que, aun con falta de fe y todo, Zacarías quedó mudo, pero su esposa sí se embarazó. Así que Zacarías volvió a casa, concibieron y esta mujer ahora tenía dentro de su vientre la respuesta de Dios. Y saben una cosa, esta mujer tomó la misma actitud que tomó su esposo anteriormente. ¿Por qué? Porque ella también tenía una mezcla de miedo, una mezcla de falta de fe, no sabemos, pero dice que estando esta mujer embarazada, duró 5 meses ocultándose de las personas dentro de su hogar. Y estos 5 meses decía, ahora sí el Señor quitó mi afrenta. Quiere decir que para ella los años anteriores habían sido difíciles. Había estado escuchando mucho el qué dirán y le había dolido y había lastimado su corazón, tanto que ahora se sentía respaldada por Dios con este bebé creciendo en su vientre. Pero fíjense qué importante es saber esto, que aunque el milagro estaba creciendo en ella, ella dudó en contar ese milagro a otros y prefirió guardárselo para ella misma. ¿Cuántos de nosotros el milagro puede estar forjándose en nuestra casa y lo dejamos dentro de nuestra casa cuando podría estar bendiciendo a muchas más familias, a muchas más vidas? Ahí se quedó y dijo, bueno, aquí voy a estar hasta que haya una barriga real que mostrar, hasta que yo no tenga que decirle a la gente y me digan, ¿en serio? No es que ya estás vieja y alucinas con ese tipo de noticias. Entonces, cuando tenga yo una barriga que mostrar, entonces podré decir que Dios hizo el trabajo. Fíjense, nos podemos identificar con ellos dos. No los juzgamos, sino que nos damos cuenta que es bien fácil como cristianos decirle a otros, ten fe. Y podemos contarles muchas historias de la Biblia que conocemos al respecto de tener fe o de acuerdo a su necesidad, decirle, mira, hay un hombre en la Biblia que le pasó así, hizo así y Dios le respondió así. Tú haz lo mismo. Es sencillo pedir fe de otras personas, pero cuando somos nosotros los que necesitamos la respuesta o los que necesitamos el milagro de Dios, hay algo que nos detiene. El qué dirán de las personas también nos detiene y no queremos hablar de lo que Dios está haciendo a nuestra vida o de lo que Dios está haciendo a nuestro hogar hasta que veamos algo que mostrar.
nos da vergüenza o nos da pesar decir, Dios está haciendo de mí algo grande. Tal vez no lo veas aún, pero Dios está haciendo de mí algo grande. Yo lo siento dentro de mí, mi carácter está cambiando, ya no digo groserías, soy más amable con las demás personas. Yo no sé, pero los cambios que el Espíritu Santo hace van de adentro hacia afuera y para que sean visibles llevan un proceso y llevan un tiempo. Nos cuesta mucho decir, el Señor me usa a mí para su obra. Siempre creemos que hay otro hermano que tiene más dones y que el Señor podría usarlo a él. Y nos hacemos chiquitos nosotros mismos cuando el Señor dice, es a ti, el elegido eres tú, a quien necesito como utensilio eres tú. Y mira, estoy forjando milagros en tu casa y valoramos nuestro milagro no tan visible como el de otras personas. ¿Cuántos de nosotros podríamos encontrarnos en esta situación que queremos decirlo, tememos hacerlo porque no llenamos la expectativa que se tiene de nosotros o de lo que se supone que es un siervo de Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, estamos en esta condición justo en este momento? Así que créenle a Dios. Dios está usándote ahorita. Mucho o poco, eso dependerá de cuánto tú permitas que Él se mueva en tu vida, pero Él conoce tu nombre. Él sabe cómo te llamas tú, Él ha escuchado tus oraciones. Entonces empieza por gritarle a otros la historia de Dios, pero no la historia de Dios la que conoces en tu Biblia, que es buena y que es muy importante, pero la historia que Dios quiere que tú cuentes es qué ha hecho Él en tu vida. ¿Cómo es que ha habido cambios? ¿Cómo es que tu fe ha crecido a manera de que Él se ha manifestado en cada uno de tus procesos? Y las maravillas que Él ha hecho en tu casa antes de que la falta de fe te deje mudo. La palabra dice que si nosotros callamos, el Señor puede levantar adoradores aún de las piedras. Pero qué importante es que nosotros puso el privilegio de poder alabar y adorar su nombre, de poder contar quién es Él. El siguiente punto de nuestra historia está en Lucas capítulo 1, versículo 41. Y dice así, llénate del Espíritu Santo y toma valor. Dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No sé si te ha pasado, pero cuando una persona está atravesando por una prueba, también reconoce a otra que está en su misma circunstancia. Y le puede decir, se siente esto, pero más adelante vas a encontrar esto y sabes, no va a ser fácil, pero anímate, mira, así, así, así. O pueden simplemente juntar sus causas y llorar uno con el otro y sentirse un poquito más desafogados de lo que sienten. Sin embargo, cuando una persona tiene la unción del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo se puede contagiar a otros. Es decir, me gusta lo que veo en ti, me gusta la forma en la que vives, me gusta la forma en la que hablas. No es que no tengas problemas, sino es la actitud con la que tú afrontas las circunstancias. Eso me gusta. ¿Qué hay en ti que te lleva a hacerlo diferente? Fíjense, la primera que había recibido la visita de la persona, perdón, el primer matrimonio que recibió la visita del ángel eran Elizabeth y Zacarías. Y María era la segunda que recibía visita del ángel y que también recibía un bebé. Sin embargo, la actitud de María era totalmente diferente a la que tenían Zacarías y Elizabeth. Y es bien importante, dice Lucas 1:41, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María había aceptado la voluntad de Dios, ella no preguntó, solo le dijo al Señor, ok, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo va a ser esto? Ya que no conozco varón, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo aquí estoy disponible. Ella no reprochó y tomó las cosas con alegría. En esos días la situación de María no era sencilla, realmente era una situación bastante difícil, ser una mujer que no tenías un esposo que te respaldaba en ese momento. Sin embargo, María estaba disfrutando ser el instrumento de Dios
Y eso fue lo que le transmitió a Elizabeth. Todavía ni siquiera entraba dentro de su casa y dice que el bebé de Elizabeth, que también ya estaba lleno del Espíritu Santo, brincó dentro de Elizabeth. Le removió a Elizabeth todo eso de decir, oye, es cierto, el que ha estado aquí obrando es el Señor. Elizabeth entendió entonces la importancia de creer. Le dijo a María, bienaventurada, es decir, más feliz, doblemente feliz, muy disfrutable para ti que crees. Le dice, y se vale también aceptar cuando nuestra vida espiritual no está al 100. Se vale decirle a otros, sí, el Señor ha hecho milagros, pero mi percepción particular no ha sido la que el Señor esperaba. Mi reacción no ha sido lo que Dios esperaba de mí. Y sí, todavía hay palabras, sí, todavía está el Espíritu, sí, todavía, sí creo, pero no, mi relación con Dios en esta temporada tal vez ha ido en altibajos. Y es importante que nosotros entendamos y aceptemos que nos equivocamos y que necesitamos de alguien que pueda contagiarnos lo que Él ve, el propósito, la perspectiva que Él ve a través del Espíritu Santo. Necesitamos esa persona que nos aliente, que nos anime, que nos pueda guiar hacia donde ya fue. Y decir, ok, sí me siento con mi pila un poco baja, pero yo sé que puedo recargar fuerzas, yo sé que puedo tomar valor y decirle al mundo entero, sabes que es cierto, el Señor está haciendo una obra en mí, si la obra se ve detenida es porque yo no le había permitido avanzar, pero hoy decido que voy a ser el primero de los días en delante de decir, el Señor, hasta que llegue yo a la plenitud de Cristo, cuando el Señor quiera venir por mí, haya hecho en mí todo lo que Él quería hacer y se ha servido de mí como Él quería servirse de mí. El punto siguiente en nuestra historia dice, entonces obedece y recobra fuerza en Dios. Dice aquí, cuando el niño ya había nacido, es decir, unos 4 o 5 meses más, el niño ya había nacido. Y otra vez vimos a la gente durante la oración, que era muy importante. Vimos a la gente durante el tiempo en el que Elizabeth se sentía lastimada por las burlas y por el qué dirán. Y ahora vemos a la gente en un tiempo en que esta pareja estaba pasando de felicidad. Imagínate tú, una pareja anciana que lo único que soñaba era tener un hijo que siguiera su legado. Y ahora tenían un hijo. Entonces, en los vecinos y en las gentes, en algunos era el asombro, en algunos era, ¿por qué no el morbo? En algunos era la alegría genuina, en otros querían ver a ese niño. Y estaba mucha gente. Dice que en el día de la circuncisión de Juan había bastante gente a la expectativa de qué es lo que se hacía con ese niño. Y el padre, recordemos, seguía mudo. Entonces la gente empezó a decir, ok, mira, lo vemos así, ya que el Señor tarde, ¿verdad? Pero bueno, le dio familia a Zacarías, pues lo ideal es que se llame Zacarías y levante el nombre de su padre y edifique familia para la familia o la casa de Zacarías. Y Elizabeth, que ya había entendido cuando había guardado silencio que no era bueno guardar silencio respecto al propósito de Dios, le dice a la gente, no va a ser así. El plan de Dios es que mi hijo se llame Juan. Y a la gente no le pareció. La gente dijo, bueno, eso dices tú, pero vamos a buscar a quien tiene autoridad sobre ti. Ese es tu esposo, así que veamos qué es lo que Zacarías nos dice. Y fíjense que Zacarías en el capítulo 1, versículo 63, dice así, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento. Fue abierta su boca, suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjate que aquí tenemos dos cosas diferentes. En la primera parte, acepta el propósito de Dios para la vida de su hijo y lo respalda. Describe, Juan es su nombre. Pero al momento en el que escribe esto, dice que todos se maravillaron porque estaba al fin hablando. Pero lo que él decía no era otra vez, no lo que les dijo mi mujer o fíjense que el Señor, no, dice aquí, cuando él abrió su boca y su lengua fue suelta, habló bendiciendo a Dios. Había por fin entendido cuál era el propósito de Dios. Había entendido qué grande había sido esa visitación para su vida. Se había dado de topes de decir, debí creer desde un principio.
Pero ahora que entiendo cuál es el plan de Dios, sigo el plan de Dios. Es mejor que el que yo tenía. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y que Él va más allá de nuestra edad, de nuestras fuerzas, de lo que nosotros pudiésemos aportar al plan de Dios. En trasfondo, lo que nosotros podríamos hacer es nada a comparación de lo que Él ya tiene planeado. Entonces podemos descansar. Cuando tú entiendes su propósito, puedes descansar porque entonces comprendes que Él está en control. El capitán es Él. Tú simplemente tienes que preguntar, Señor, ¿qué hay que hacer? Pero el que se va a llevar los aplausos o los reclamos o lo que sea que haya que decir es el Señor. Tú simplemente vas a escuchar su voz y obedecer. Y eso para nosotros debe ser mucho más sencillo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Muchas veces queremos abarcar bastantes temas y decir bastantes cosas y que quisiéramos tener dentro de nosotros la capacidad de decirte por dónde ir. Sin embargo, dice la palabra, solamente ve y di lo que has visto y lo que has oído. No hay más que decir. Lo que el Señor ha hecho en tu casa, eso ve y cuenta. Lo que el Señor ha hablado a tu oído a través de esos tiempos que pasas con Él, eso es lo que tienes que ir a decir. No hay más, no hay adorno para la palabra de Dios. Y es en eso en lo que nosotros descansamos. Y entonces tal vez no cumplas las expectativas que otros tengan de ti. Y decían, yo esperaba que el niño fuera sacerdote, ay, pero ¿por qué no se llama Zacarías y su bisabuelo, su abuelo? No sé. Pudieran decir las personas tantas y tantas cosas, pero dice que el Señor en nosotros tiene un propósito único y especial, y ese es el que quiere que nosotros cumplamos, el que lo hace a Él feliz. Y tal vez en este camino tampoco llenes expectativas personales, pero si llenas las expectativas que Dios tiene contigo, date por bien servido. En Lucas capítulo 1, versículo 76, vamos a ver el final de esta historia. Y dice así, entonces entiende tu respuesta, su respuesta, y dale propósito. Y dice así la Biblia, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y perdón de pecados. Cuando al fin entendemos el por qué Dios responde a nuestra oración de una forma o de otra, es necesario que podamos encaminar lo que sucedió de manera en que obre para bien. Todo lo que el Señor permite, obra para bien a los que son escogidos. Y de esa forma preparamos el camino para que otros, a través de lo que nosotros vivimos, se acerquen a Dios. Fíjate qué importante es esta parte que te estoy diciendo. Verlo aquí en Lucas 1:76, como el padre, el bebé no entendía, tenía 8 días de nacido, no había forma de que supiera que ese era su llamado o que ese era su propósito. Sin embargo, lo veremos próximamente. El joven lo entendió. Quiere decir que este padre le estuvo recalcando una y otra vez estas cosas. Dice, serás llamado profeta del Altísimo, vas a ir delante de la presencia del Señor preparando camino y vas a dar conocimiento de salvación al pueblo y perdón de pecados. Es algo grandísimo lo que este joven hizo. Él iba literalmente delante de la presencia del Señor abriendo caminos. Sin embargo, aunque se nos hace una comisión bastante grande, es la misma comisión que se te dejó a ti y que se me dejó a mí. El Señor Jesús nos decía a nosotros, vayan y cuenten a todos que ya hay salvación, que el camino al Padre ha sido abierto y que hay reconciliación con el Padre. Vayan ustedes y muéstrense como ejemplo de la misericordia y de la gracia del Padre. Esa es la encomienda que nos dejaron a nosotros y nos dice lo mismo, allana el camino para otros. Algunas veces creemos que hemos fracasado en nuestra oración o que nuestra oración no ha sido respondida porque no llenamos las expectativas de Dios. Sin embargo, sea que la respuesta de Dios sea un no o la respuesta de Dios sea un sí, tenemos que ser conscientes que va encaminada a obrar en nuestro favor y que la forma en la que nosotros tomemos esa respuesta de Dios, otros la están mirando y están esperando
el tiempo para acercarse a ese Dios que está cambiando nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Así que fíjate qué lección tan grande nos deja esta pareja. Sí, fue una pareja que siguió sirviendo por la vida que llevó su hijo. Nos damos cuenta qué clase de educación le dieron a su hijo. Y dice la palabra, termina este capítulo diciendo que Juan crecía en tamaño, pero que se fortalecía espiritualmente cada día. El hacerte fuerte espiritualmente cada día requiere de una relación personal con Dios. Requiere que haya alguien que te esté alentando, que te esté animando y que tú mismo busques esa relación diaria con Dios. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros como cristianos? Número 1, haz multitud. Si esas oraciones llegan a tus oídos, es necesario que seas tú que las lleves delante de Dios. Número 2, si estás titubeando, si titubeaste en alguna ocasión, hay tiempo para regresar. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, estos tiempos que vienen, escuchamos, son difíciles y debemos cuidarnos y hay que protegernos, pero no debemos hacer menos el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Y por último, una vez entendido el propósito de Dios, entonces empieza por contárselo a cuanta persona quiera escucharte. Tal vez no todos te lo crean, tal vez no a todos hagas felices, pero sabes una cosa, la expectativa más importante es la expectativa que el Padre tiene sobre ti, porque el Padre nos ama y porque el Padre proveyó de esta bonita historia y de todo este tiempo que vamos a estar hablando de cada uno de estos personajes, solamente por ti y solamente por mí. Todo esto que se hizo, todas estas personas que incluyen esta serie de lecciones, nos hablan de cómo estábamos en el plan de Dios, aun sin nosotros ser conscientes de quién es Dios y de lo que es Dios a nuestra vida. Así que esperamos ser de bendición. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, papá, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu bondad, por tu provisión. Damos gracias, Señor, por el cuidado tan grande que pones, Señor, en los planes que haces, que nos superan, Señor, y que ciertamente, Señor, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, Señor, nos hace sentir abrazados, nos provees herramientas, Señor, nos levantas, nos haces mejores, Señor, cada vez que superamos, Señor, esas situaciones. Confiamos, Señor, y descansamos en que tú estás a control, Señor. Queremos pedir perdón por cuántas veces, Señor, nosotros creímos ser el centro, Señor, o creímos ser el portador, Señor, de tu gloria y nadie más. Y olvidamos, Señor, lo pequeños que somos, Señor, y lo grande que eres tú. De que tu poder, Señor, pueda alcanzar a los demás y no necesitarías de nosotros, Señor, pero en tu corazón tienes a bien servirte de nosotros, Señor, y darnos dignidad. Permítenos, Señor, encontrar maneras de servirte a una distancia, Señor, aún estando el templo con puertas cerradas, Señor, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos situaciones, Señor, que como iglesia podemos ser tus manos, podemos ser tus pies, Señor, y podemos suplir, Señor, donde no hay, y podemos orar, Señor, por quien necesita, y podemos consolar, Señor, por quien está pasando por dificultad, Señor. Déjanos escuchar tu voz, déjanos caminar, Señor, de acuerdo a ti. Y que todo lo que hagamos, Señor, honre tu presencia, porque tú eres bueno, Señor. Amén. Estamos muy contentos de haber transmitido esta primera parte. Esperamos que en la semana te mantengas leyendo la palabra del Señor. Esta historia tiene mucho, mucho más que enseñarnos y puedes leerla con tu familia a lo largo de la semana. Y vamos a estar participando por Facebook, haciendo preguntas, dejando devocionales. Nos gustaría que participes. Es la única forma en la que vamos a estar conectados en este tiempo. Así que pues es importante ver que estás ahí, hacerte presente. Entonces, hasta la próxima semana. Les dejamos saludos de su pastor. Que Dios les bendiga mucho.